Bueno, Bueno, a ver, son las 3. Esperemos unos 2 minutos. Bueno, ahí está Fernando Ayala, ¿cierto? El jefe de carrera de industrial en Antofagasta. Está Hola, Mariela, hola. hola. que los conoce, me imagino. O sea, el profe Fernando no lo conocía, la profe Mariela sí. Ah, ya. Bueno, Profe salió 5 años igual. hay gente que yo sé que es amiga tuya, como Ariel Flores. ¿Lo ubicas, Ariel? Sí, uno chiquitito. Uno chiquitito, así que había que doblarlo para meterlo al auto, sí. Vi también a uno aquí en Antofagasta, ¿cómo se llama? Te lo nombré recién, Wilfredo. Wilfredo, que te conoce también. Sí, o sea, Sí. son mis amigos de carrera con los que sigo hablando hasta el día de hoy. Claro, pero Wilfredo es de acá, ¿no? De Coquimbo. No, Estuvo contigo en Francia, no. ¿no? No, el Willy de Antofa, sí salimos juntos todos. Entramos. Sí, se está olvidando ya Ah, Raúl. Wilfredo, sí. Viendo ya, se está ¿Cómo confundiendo. está, profe? Gusto saludarle. Hola Hola, hola, Wilfredo, Wilfredo. hola Ariel. Justo te estaban pelando, Wilfredo. Gusto. Sí, escuché. Y de Antofagasta, pues, profe. Sí, no, discúlpame, Wilfredo. Es que por acá también había un Wilfredo que estuvo en Francia y pensé que conocía a la Connie. No, yo estuve con Waldo. Waldo Rojas. Sí. Sí, era con W, sí. Ah, Waldo era y parecido. Wilfredo. Algo había. Oye, ya, pues vamos a empezar entonces. Pues, ¿ah? Bueno, me toca a mí presentar a nuestra egresada destacada de este día. Bueno, recordar que en esta semana nosotros celebramos 25 años de carrera, es importante, un cuarto de siglo, también con una cantidad importante de titulados, que son 1000 titulados, digamos, a fin de año. O sea, no es menor, digamos, el crecimiento y cómo hemos ido cambiando. No hace muchos años en que esto era una carrera nueva en la universidad y hoy día ya tenemos 1000 titulados, lo cual es todo un logro, creo, y en general podemos afirmar que todos nuestros titulados están muy bien ubicados y bueno, esperamos que así va a ser en el futuro para los que vengan. Pero Constanza es una mujer que fue de las primeras estudiantes que empezó a trabajar en esta línea hablábamos en ese entonces de trabajo en equipo, liderazgo, y ahí trabajaba con los profesores Torres, profesor Ariel, estuvo en Industrial Junior, participó en el CEAL, o sea, en realidad no se perdió ni una, pero aquí la tienen, pues, es una buena representante de nuestra carrera y en algún momento ella postuló una beca en Francia y ahí se enamoró de Francia, hizo un máster en administración, de innovación y diseño industrial, hizo una práctica en una empresa que fabrica productos monstruosos como locomotoras, trenes de alta velocidad, metros y cosas así, cosas que nosotros no vemos mucho acá en Chile. Estuvo un tiempo ahí y hoy día sigue siendo, hizo su memoria ahí, la tesis del magíster, y ahí se quedó. Se quedó un tiempo y luego eh, pasó a otro puesto dentro de la empresa y es responsable de metodología de diseño de costos, no sé cómo traducir eso, y su desafío es encontrar métodos para minimizar costos, ¿cierto? De mejora. Hoy día está viviendo en París, no hace mucho tiempo, y ya lleva 5 años en Francia, ya tiene su departamento, se le puede ir a visitar. Entonces, eh, eso es Constancia, y nos va a contar un poco su pasar por la universidad para sentir un poco representado. También nos va a contar cómo llegó a Francia, cuáles fueron los pasos para llegar allá y
trabajar allá y hacer la vida allá. Y bueno, y queremos saber también qué es lo que hace día a día, pues, en términos profesionales. Entonces, con usted, a Constanza, las preguntas pueden ser desarrolladas vía chat, ¿cierto? Le digo a toda la gente. Nosotros aquí, mis colegas me ayudarán en eso. Iremos haciendo las preguntas en el momento que Constanza lo permita, y si no, al final. ¿Ok? Entonces, esto no dura más de 1 hora, y así que esa va a ser la cola. Súper bien. ¿Listo, Constanza? Muchas gracias por estar acá. Gracias, profe, por la introducción. Bueno, hola a todos. Bueno, como decía el profesor, soy Constanza Ogalde. Salí el año 2016 de la universidad. Y la idea de esta presentación, no quiero irme muy a lo teórico, sino que más que nada en lo que fue mi experiencia en la universidad, en Francia y actualmente. Entonces, para empezar, gracias por haberme seleccionado, lo aprecio demasiado. Y para continuar con mi presentación, dividí, como les decía, mi presentación en 3 partes, lo que es mi formación académica, mi experiencia en Francia y mi vida laboral. Entonces, como resumen, en cuanto a mi formación profesional, soy ingeniera civil industrial de la UCN, entré el 2010, y posteriormente, y de manera paralela, hice un Máster 2 en Management de la Innovación y Design Industrial, que el título no quiere decir mucho, pero después les voy a explicar más o menos lo que hace una persona con este perfil profesional, y lo hice en la Escuela de Sistemas y de Innovación de Nancy, de la Université de Lorraine. Bueno, mi experiencia en ICI, como decía el profe, fui bastante canapé de huevo en la carrera, fui tutora de mechones 2 veces, fui ayudante, estuve en el CEAL, fui coordinadora general de la Junior, también ayudé a organizar el Óptima con el profe en su época. Así que ves que había como un evento, siempre fui bien metiche en la carrera y me gustaba participar, y de esa manera también conocí a mucha gente, bueno, la buena relación que siento que tengo hasta el día de hoy con los profes y también con mis compañeros, mis amigos, que son con los que hablo hasta el día de hoy. Todo eso se dio gracias a la buena al buen recuerdo que tengo de mi experiencia como ICI. Pasé grandes años ahí en la carrera, sufrí por algunos ramos, como todos ramos que pensé que jamás iba a utilizar, ramos tipo electrotecnia, termodinámica, todas esas cosas, y ahora que trabajo en trenes, jamás pensé que iba a tener que utilizar de saber de electrotecnia, saber de corriente continua, corriente alterna, todo eso lo veo el día de hoy y es gracias a la formación que tengo de industria. Después, cuando yo estaba en 5º año, el 4º comencé, mejor dicho, empecé a ver opciones de irme a estudiar afuera. Y fue una época que había mucha gente viajando, mucha gente haciendo semestres en el extranjero, y la mayoría se iba a Estados Unidos, y me llamaba la atención Estados Unidos por una cosa del idioma, de mejorar el inglés y todo eso, pero yo tenía un componente extra que yo quería viajar. O sea, estudiar y viajar era el mix completo para mí, que yo decía, ya, ese es mi lugar y ahí tengo que ir. Y justo en esa época hubo la primera generación que se fue a Francia, que fue en el 2014. Y yo dije, yo quiero esa beca. Así que había una beca de movilidad estudiantil para hacer una tesis en el extranjero, que duraba 6 meses. Ok, dije, postulé la primera vez y no quedé. Entonces, cualquiera se podría haber frustrado y yo pensé de manera completamente distinta, dije no, yo quiero esa beca, yo quiero irme a Francia, quiero estar en Francia, y lo que hice fue mejorar mi currículum académico, participar mucho más en la carrera, subir mis notas para tener una mejor nota para presentarme a la beca, y de esa manera al final me gané la beca el 2º semestre de ese mismo año, con la que llegué a Francia. Yo empecé mis estudios en Nancy, una ciudad al norte de Francia, casi al límite con Alemania, y hice un máster en Management de la Innovación.
¿Qué es lo que quiere decir este máster? Es un máster bastante, ¿cómo decir?, más light de los conocimientos que tenemos en Chile, en el sentido de que no es tan estructurado, de hecho tenía una visión un poco, ¿cómo decir?, de creatividad, tenía profesores psicólogos, tenía profesores que eran doctores en su área, tenía un poco de todo, y la idea era buscar toda la parte de gestión y seguimiento desde la concepción de una idea hasta que se concreta en una pieza o en algo que puede ser un servicio, algo concreto. Esa era la visión del máster, y la modalidad de este máster era 6 meses de práctica y 6 meses de teoría, en el sentido inverso más que nada. Teoría, práctica. Y durante esos 6 meses tenía cursos que no eran ramos como de un semestre, como son en la carrera o en general en Chile, sino que eran cursos más que nada. Son cursos de 2 semanas, de 3 semanas, un mes, habían cursos transversos que duraban 4 o 5 meses, y la idea es que era armar una malla de esa forma. Duraba 6 meses, y después tenía que hacer una práctica profesional o una investigación. Entonces estaba el área de investigación, que era estar en un laboratorio, dedicarse a la búsqueda, buscar bibliografía. Era un trabajo muy teórico, que era algo que a mí no me gustaba para nada. O sea, cuando me dijeron es investigación o práctica, yo dije práctica. Pero el problema es que yo no sabía qué tan difícil era encontrar práctica en Francia. Yo hice un máster con 22 personas, de las 22 personas, 15 hablaban español. O sea, el francés que aprendí durante esos 6 meses fue bien básico, y llegar a una empresa, a tocarle la puerta y decirle, hola, quiero hacer mi práctica profesional hablando poco francés, era un poco complicado. Entonces, en esa época mandé más de 120 currículums a toda Francia, a otros países, porque no encontraba práctica. Yo empecé a buscar a fines de octubre, y yo necesitaba comenzar en marzo, y no encontraba. A principios de febrero, de todos los 120 currículums que envié, tuve solamente 2 entrevistas. Y esas 2 entrevistas, a mediados de febrero, pasé para comenzar en marzo en Alstom. Alstom es una empresa, uno de los mayores fabricantes de material ferroviario, que realiza trenes de alta velocidad, tranvías, metro, buses eléctricos ahora, locomotoras. Es una gama bastante amplia de productos ferroviarios y todos los sistemas asociados, la infraestructura, la señalización, la mantención de este material ferroviario. Por darles una orden de idea de la talla de Alstom en el mundo, es una empresa que tiene casi 39.000 trabajadores a lo largo del mundo, en 105 sitios, y que está presente en 60 países. O sea, es una empresa realmente grande. Y hoy el motor de crecimiento de esta empresa es la innovación. Entonces, iba con mi perfil del máster y iba también con mis intereses. Y por eso de que sigo en Alstom, porque si no hubiera buscado por otra parte también. Y una de las innovaciones claves actualmente de Alstom son todos los trenes de hidrógeno, que es la tecnología que se viene, los buses eléctricos. Entonces siempre hay innovaciones tecnológicas, y también mucho en términos de proceso y metodología, que es lo que trabajo yo. Y comencé mi carrera profesional haciendo una práctica en Alstom Transport Tarbes. Entonces pasé del norte de Francia al sur de Francia, casi llegando a España. Y en Tarbes, el sitio de Alstom se especializa en todo lo que es la tracción de trenes. La tracción es como el corazón de un tren, que es donde capta toda la energía que viene de las catenarias, que son esos cablecitos que uno ve arriba de los trenes o por el suelo. Se transforma la energía y se transfiere al resto del tren. Eso es lo que hacemos como tracción,
y yo trabajaba en el equipo Design to Cost. Design to Cost es un equipo que existe hace unos 4 o 5 años, que se creó, es un equipo completamente nuevo y lo que se busca es optimizar los costos desde el principio, desde que está el concepto de un tren, desde que se empieza a pensar un tren, que sea del mejor costo posible. Por eso se llama Design to Cost. Y ahí estuve durante 6 meses en un principio y realicé lo que fue mi tema de memoria, que fue adaptar un método teórico del análisis del valor, o value analysis, que es un método en el que estoy certificada en Europa, que significa poner el valor percibido, lo que yo le estoy dando al cliente, que el cliente lo pueda tomar como un nivel de satisfacción, y ver cuánto el cliente está disponible a pagar por ese servicio, por ese producto. Es equilibrar esa balanza constantemente. Y ese concepto de valor no es único, depende de cada cliente, y el cliente puede ser interno o externo. Es decir, un cliente interno puede ser para mí el equipo de adquisiciones de Alstom, o el cliente final puede ser quien compra el tren al final, un producto como la SNCF aquí en Francia. Entonces, ese concepto de valor es el que se va jugando a través de este método, y es el que puse en práctica para trabajar como tema de memoria. Y es lo que trabajo, no exactamente hoy, pero como concepto es lo que se está llevando dentro del equipo. Entonces, este tema de memoria, que parece ser un poco de chino mandarín, pero fue bastante útil para la empresa y para mí, porque lo rentabilicé de la misma manera que lo hice para la empresa. Utilicé un mismo tema bajo 2 percepciones de valor distintas. La percepción de valor de la escuela en Francia, donde hice un máster y tuve una memoria de 30 páginas en francés. El concepto de valor para Francia era algo corto y simple. Y por otra parte, en la UCN hice una memoria con un marco teórico y todo el desarrollo de 170 páginas en español. Bajo 2 conceptos de valor pude llevar un mismo tema. Entonces, quería mostrarles eso de que uno tiene que adaptarse a los requerimientos de cada cliente. Y bajo eso, como lo decía, recibí los 2 diplomas. Entonces, ahora pasando a mi vida laboral, les explico cómo se pasó toda esta historia acá en Francia. Primero partí como practicante dentro de la empresa, estuve los 6 meses que desarrollé mi tema de memoria en Alstom Transport Service. Después, por temas de presupuestos de la empresa, no pude pasar directamente a hacer una contratada interna a Alstom y estuve como persona externa. Luego me contrataron con contrato indefinido para Alstom en el 2017 en Tarbes. Y este año llegué a lo que es el puesto en París, en el que estoy como Train Cost Engineer en París, que estoy desde marzo, justo me cambié antes de la pandemia. Y en este puesto, para contarles, ya para concluir un poco con lo que hago, como Train Cost Engineer, lo que hago es animar todos los estudios que se desarrollan en el equipo Design to Cost, es decir, poner en relación a todos los interlocutores de un proyecto, la persona que diseña, la persona que hace las horas de industrialización, la persona que compra las piezas, hacer un equipo multidisciplinario y trabajar bajo esa base. Además, lo que hago es calcular y hacer un seguimiento del costo de un tren desde el principio hasta el final, desde la parte más grande que puede ser el chasis del tren hasta el último tornillo que tiene, y además representar al equipo Design to Cost en el equipo de proyecto. O sea, cada tren tiene un equipo de proyecto, una estructura, y yo soy la entidad responsable de todo el trabajo que se hace. Yo no trabajo sola, también represento un equipo. Entonces, tengo toda la parte de cálculo, tengo la parte seguimiento, tengo la parte de propuesta de idea, de propuesta de valor, y además toda la parte de gestión.
Eso es lo que hace hoy un Trained Cost Engineer en Alstom, y es mi puesto actual, y ha sido un desafío, ha sido interesante, y veo un poco toda mi formación de industrial y agrego la parte de innovación. Y eso, gracias, quería ser breve y contarles un poco mi historia. Profe, no lo escucho. Sí, ahí sí. Estaba muteado, como se dice aquí en Chile. Constanza, bueno, un placer escucharte. La verdad es que a ver si tenemos algunas consultas de la gente que está presente. Veo que hay unas personas mayores como yo, deben ser tus papás, ¿cierto? Que están disfrutando de verte. Un saludo para ellos también. Eh, no sé, los colegas, estudiantes, público en general, si quieren hacer alguna consulta, eh, podemos habilitar el micrófono, ya que ella terminó. ¿Alguna consulta? O por el chat también. A mí me gustaría consultar, más o menos en tu experiencia, cuando hablas de saber poquito, más o menos francés, es como en la escala de los niveles A2, B1, B2, C1, más o menos tú, ¿qué, qué rangos considerarías como aceptables para entrar a estudiar, entrar a trabajar? Así como, ¿qué puedes decir de eso? Bueno, yo me vine de Chile con un A2 básico. Normalmente debería tener un B1. Fue un B1 estimado con en cuanto a las horas pasadas, pero no hubo una certificación detrás. Y yo encuentro que para comenzar un B1 es lo justo y necesario, y es lo que te piden generalmente en todas las universidades francesas. Un B1 para empezar. Vale, Connie, aquí hay una pregunta. ¿Sí? Bárbara está por ahí y pregunta si recomendarías una experiencia fuera del país. Totalmente. Totalmente. Siento que nosotros tenemos mucho que aprender de vivir afuera, vivir otra realidad, y nosotros también tenemos mucho que aportar a la gente de acá, en el sentido de que nosotros tenemos una visión distinta, venimos con otros problemas sociales, acá hay otras necesidades, y siento que ese intercambio hace ganar a ambas partes. Y vivir en el extranjero da una oportunidad enorme, nos hace también creer más en cómo somos como personas y como profesionales. El profesional chileno en general está muy bien evaluado en el extranjero. Nos ven como personas responsables, que sabemos de lo que hablamos, que somos humildes cuando no sabemos algo, porque en general acá las personas tienen otro tipo de cultura. Cuando a mí me entregan un trabajo y no sé, lo digo. Mucha gente acá lo omite. Y esa percepción que tenemos en general, porque es algo muy cultural, algo muy nuestro, está súper bien valorizado. Y vivir en el extranjero te da ese feedback, decir, sí, puede funcionar. Y lo otro es que vivir en el extranjero te permite viajar, conocer, y siempre para mí el tiempo de viajar va a ser una buena inversión de vida. Eso. Muy bien. ¿Más consultas? Hola, hola, no sé si me escuchan. Por aquí Ariel Flores. Alto y fuerte. Hola Connie, hola profe, ¿cómo están? Hola también a los tíos ahí que están viendo. Connie, quería consultarte respecto a cuáles fueron los principales desafíos que tuviste tú, pensando, ¿no es cierto?, en quienes quieren tomar esta aventura. ¿Y qué cambiarías respecto a tu paso o qué cosas podrías haber mejorado en general para quizás que fuera una experiencia aún más grata? Sé que es muy grata, pero me imagino que siempre hay cosas, detalles que uno dice, esto pudo haber sido mejor.
Creo que lo difícil en un principio es tomar confianza. Para mí personalmente fue el idioma. Creo que debería haberme venido con una mejor base o haberme puesto un poco más las pilas cuando llegué. Siento que perdí 6 meses en un principio. Como les decía, tuve muchos compañeros latinos y no agarré el ritmo del francés de inmediato. Y en general en Francia el idioma es bastante importante. Y también lo valorizan mucho. O sea, sienten que hay un esfuerzo detrás de cuando ya logras hablar francés con ellos. Saben que no llegó por osmosis, que hubieron horas de práctica y todo. Eso sería como que algo que me insegurizó bastante. Las caras que ponen de repente, que como, ¿qué dijo? No lo entiendo, y uno se pone en una posición mucho más débil detrás, como, ¿me entendió? ¿No me entendió? ¿Me entendió? ¿No me entendió? Y como que uno se bloquea. Pero para pasar eso, el único consejo es practicar. O sea, estudiar más, ver películas en francés, lo mismo que uno hace generalmente para aprender el inglés, lo mismo con francés. Y eso en general. Y lo otro, como para mejorar mi experiencia, creo que en un principio me focalicé mucho solamente en la parte profesional y dejé un poco descuidada la parte personal. Viví muchos años así como les mostraba un poco en el mapa, al sur de Francia, y estaba como bastante aislada de todos, de mis amigos que estaban generalmente, estaban acá en París, de todo. Entonces estuve como muy focalizada en lo profesional, profesional, profesional. Y lo profesional es todo. O sea, hay que encontrar un equilibrio. Y creo que en los estudios también fue lo mismo. O sea, en un principio, cuando estuve los primeros 6 meses, fue muy los estudios, si bien salía y todo, pero hay que encontrar esos equilibrios. Y sería como lo que mejoraría hoy. Connie, aquí tengo otra pregunta de Bastián Maluenda. Hola, dice. Hola. Buenas tardes. Tengo 2 preguntas. Primero que nada, recomendaciones para el periodo de formación como industrial. Algo que te dé un plus o que te ayude a realizar experiencias fuera del país o ayude a tu vida profesional. O sea, recomendaciones en la formación. Sí. Bueno, inglés. A pesar de que acá necesito el francés, trabajo en una empresa multinacional y todo es en inglés. Así que el inglés fundamental. O sea, va a abrir muchas puertas. O sea, de verdad que es algo muy necesario, inglés. Y lo otro, las habilidades blandas. Aparte de todo lo teórico, las habilidades blandas, que lo que decían en un principio, un industrial no puede ser solamente teoría, tiene que tener habilidades blandas, sirve mucho. O sea, de la manera que te presentas con un jefe y que no estás, uno tiene esa soltura de no presentarse tímido, o el mismo hecho de tener una idea, proponerla, defenderla, tener los argumentos, eso es una habilidad blanda. Y si bien la carrera tiene una parte muy teórica, hay muchas cosas extracurriculares que te permiten desarrollar esas habilidades blandas. Entonces, como les decía, o sea, todo lo extra que hice, la junior, el SEAL, ser tutora, todos esos tipos de actividades creo que permiten ir soltándose. Y cuando llegas a ser como ya un profesional, estar trabajando, ya no está ese miedo, ese temor de, ¿y si me dicen que no? O ese miedo, ese pánico escénico. Una vez que uno desarrolla todos sus ramos y tiene este plus, se abren muchas puertas. O sea, te perciben de manera distinta. Gracias, Connie. Andrea Farías. Perdón. Mi querida esposa. Andrea Farías dice lo siguiente. Buenas tardes a todos. ¿Cómo fue el proceso de admisión del máster en el extranjero? ¿Cuáles son los requerimientos y competencias necesarias? Bueno,
Bueno, en ese caso creo que por mi caso personal no puedo dar como una ciencia cierta porque yo llegué con un cupo adquirido, que era avalado por mis años de estudio. Acá en Francia se ocupa lo que es el bachillerato más años de estudio. Y por los años de estudio que tenía de industrial fue como un bachillerato más 5, que es lo que se llama. Entonces eso te dice de que ya tienes un diploma y una especialidad. Entonces ingresar a un máster ya es más fácil. Eso es una cosa. Lo otro que estaba hablando con el profe antes, de que acá hay muchas modalidades de hacer los máster, que son las especializaciones de un grado de ingeniero, y que son bastante económicas y que también tienen diferentes modalidades de realización. O sea, hasta un máster 100% presencial, con clases teóricas, hay máster como el mío que fue mitad-mitad, y los otros que se llaman en alternancia, y que se hace una vida entre lo teórico y lo profesional. Generalmente es una semana profesional, una semana de práctica, perdón, y una semana de clase. Hay diferentes modalidades y para la admisión, francés, y no en todas, porque hay máster que son en inglés también, y tener un bachillerato idealmente más 5 o más 4 que podría abrir las puertas. Pero en general los requisitos no son muchos. Bueno, y pagar la seguridad social, que no es mucho. Para los estudiantes aquí no es mucho la seguridad social. Yo les contaba de que yo pagué alrededor de 200, 250 euros a la época por un año de estudio. Connie, otra pregunta. Bueno, Bastián Maluenda y su segunda pregunta. Dice, a propósito de los intercambios, tú estuviste de intercambio, ¿en qué año de tu carrera? En el último año, cursando, cuando yo estudié con la malla antigua, cursando el 6º año. O sea, yo me vine con todos mis ramos ya rendidos. Me vine egresada. Prácticamente. Ok, pero bueno, esa fue tu experiencia. La pregunta de Bastián es si recomendarías algún año en específico, ya sea tomando en cuenta, por ejemplo, la madurez, los conocimientos previos, para tomar una opción de intercambio. Depende de dos objetivos. Si el objetivo es un intercambio más como una experiencia solamente, 4º, 5º año es una buena media, creo yo, a mi perspectiva, porque ya vieron los ciclos básicos y está entrando ya la parte del conocimiento duro, y tener esos como ramos en el extranjero puede ser un plus súper interesante. Pero si el objetivo es, como en mi caso, que yo no lo pensé así, pero se dio, tener un diploma y quedarse en el país donde estás realizando tu intercambio, venirse egresado o a punto de egresar, te da todas las posibilidades, porque yo no tuve la necesidad de regresar a Chile a terminar la carrera. Yo llegué a Chile a recibir un diploma solamente. Yo hice mi memoria por Skype en la época, antes de que hubiera pandemia y fuera boda. Hice mi memoria por Skype y después llegué a recibir solamente el título y volví y seguí trabajando. O sea, yo llegué a recibir el título ya trabajando. Entonces, si el objetivo es como irse y quedarse trabajando en un país extranjero, irse egresado. Si el objetivo es como una experiencia solamente, 4º, 5º año. Okay. No sé si hay otra pregunta por ahí, alguien que quiera. Yo quería preguntar respecto, si podías profundizar un poco en lo que fue tu experiencia de postulación, porque tocaste un punto muy importante que es como lo que he hecho y también mi nota, y dices subir tu nota, pero más o menos ya así como el número duro, ¿de qué intervalos hablas tú para hacer probablemente, no, puede ser, si nos puedes decir eso? Sí, obvio. Te puedo contar mi experiencia, no sé cómo será hoy.
En un principio yo cuando postulé la primera vez, postulé con un 5.1 de promedio general de notas, no me acuerdo la PA, no me acuerdo cómo se llama el promedio. PPA. Ese mismo. Tenía un 5.1. Si bien no era brillante, pero estaba bastante bien como para la universidad según mi punto de vista. Y también pensar de que yo había en hartos ramos que no les ponía, ¿cómo decir? Sin faltarle el respeto a los profes. Que los pasaba A ver. que los pasaba porque tenía que pasarlo, pero no eran ramos que me llamaran la atención. O sea, siendo súper sincera. Entonces, habían ramos que claramente podía haber subir mis notas. Y cuando subí a un 5.3. Son 2 décimas, pero igual marcaron harto la diferencia. Y cuando estaba preparando la presentación, revisé cuándo me gané la beca y las 3 personas que nos ganamos la beca la ganamos con un 5.3. Pero la nota no lo es todo. La nota es una parte y la otra está lo que se llama el currículum académico. En el currículum académico ven tu participación dentro de la universidad, en las actividades extraprogramáticas, como ven tu perfil académico, no solamente las notas, y también ven tus actividades extracurriculares además de la universidad. No significa que tienes que ser un Superman y hacerlas todas, pero ver a alguien que sea como con un perfil robusto, por así decirlo, y eran los requisitos que me pedían. O sea, a mí me pidieron una carta de motivación, me pidieron ese currículum académico, me pidieron las notas y proponer así como un tema de memoria en mi caso, que era a lo que estaba postulando. Esos fueron los requisitos iniciales. Y bajo eso, cuando la primera vez que no la gané, yo dije la segunda, ya sé lo que me piden, ya pasé por la experiencia, ya sé qué mejorar. Entonces ataqué las 2 cosas que dependían 100% de mí, que eran las notas y el currículum académico. Ok, Diego, muchas gracias. ¿Tú en qué año fuiste tutora de bichones? ¿Te acuerdas? Fui como en segundo año o el tercero, fui 2 veces. Yo diría que fui 2013 o 2014, una cosa así. O sea, sé que mis últimos mechones se titularon este año. Ya. Porque vi sus ceremonias y todo. Te pregunto porque, digamos, todavía estamos con ese sistema y que es nuestro propio de ingeniería industrial y no de otras carreras de la U. Sí. Y nació, no me acuerdo en qué año, pero nació hace rato, allá en Antofagasta y acá en Coquimbo. Se me ocurrió a mí implementarlo también para toda la escuela y le tuvimos que cambiar nombre para que entiendan los de Coquimbo, en que acá le llamamos padrino y ahijado. ¿Por qué? Porque la universidad creó un sistema de tutores que otra idea son tutores pagados, que son ayudantes de ramo. Este tutor integral que yo le llamaba, el tutor de Mechones que tú fuiste, acá en Coquimbo le llamábamos padrino y ahijado. Y bueno, todavía sigue vivo el sistema y ha dado buenos resultados en el tiempo. Eso nomás, para que entiendan. No sé, si hay otra consulta. Te quería preguntar ya por último, Sí, la tesis que tú hiciste en tu malla originalmente, ¿esa duraba un año? ¿O igual era como ahora que es como el capstone project de un semestre? ¿Es parecido o es una cosa completamente distinta? en mi época estaba el capstone, pero como yo estaba en el extranjero no la podía hacer y yo lo quería hacer al tiro para utilizar el mismo tema. Y estaba la tesis y la memoria, y al final la memoria dependía de qué tan rápido avanzabas. O sea, haciendo memoria, siendo independiente de capstone, era qué tan rápido avanzabas. Y en ese caso fui yo la que me puse el objetivo de hacerla en 6 meses. O sea, tuve igual harto apoyo de mi profe guía en esa época, que fue, no sé si está todavía en la UCN o no, profe. No.
Mi profe guía fue el profe Juan Riquelme, que era un mexicano, y que me apoyó bastante para sacar la memoria rápido, porque yo avanzaba, me corregía, y íbamos intercambiando para poder, y alcancé a hacer la memoria, justo para alcanzar a titularme ese año. Yo di la defensa en septiembre para recibir el diploma en diciembre, así como con las uñas, porque quería titularme con mis amigos. Así que, pero en esa época fueron 6 meses que me demoré en sacar la memoria. Pero yo te pregunto, ¿la beca, por ejemplo, la que postulaste, era de intercambio general o era especializada para hacer esa memoria afuera? Ya, te cuento un poco la historia porque no era especializada, no era nada. En un principio la beca era para hacer 6 meses de tesis en Montpellier. No sé qué pasó entre medio y se cayó ese convenio y yo quedé en la deriva porque no tenía universidad donde hacer mi tesis. Después me propusieron hacer una tesis en Mines Douai, que también está al norte de Francia, y hasta ahí va todo bien y también se cayó el convenio. Y no sé qué pasó de manera interna en la universidad, que encontraron un cupo para este máster porque había una profesora que hizo clase en Coquimbo, si no me equivoco. Había una profesora haciendo un doctorado en la Universidad de Nancy, donde hice el máster finalmente, y nos encontró un cupo. Y ahí llegué como por casualidad, o sea, yo no tenía pensado ir ahí, yo no había postulado para un año de estudio, había postulado por 6 meses. Y después, los seis meses de práctica y 6 meses de teoría, eso ya es establecido, es cómo está el diploma diseñado. El máster, ese máster está diseñado de esa forma. Y si te demoras más de 6 meses en hacer la memoria del máster, tienes que pagar un año más y entregarla después. Pero esos son como los tiempos para obtener el diploma. No sé si respondí realmente tu pregunta. Sí, sí. Gracias. Ok. No sé si hay más preguntas. No sé si algún profesor quiera decir alguna cosa, alguna acotación. Mariela, Fernando, ¿están por ahí? Creo que no. Creo que no. Ya, pues, no sé. Si no hay más preguntas, simplemente, sí, aquí hay una pregunta, no sé de quién es, del anfitrión. El anfitrión aquí, si no me equivoco, es alguien que dijo, la Connie, qué gusto de saber de ella. ¿Ah? Alexis Gómez, no sé si lo ubica. Sí, me acuerdo de él. Yeah. Es que está pasando un reclamo, dice, hola a todos, no se olviden que mañana hay un nuevo seminario, inscríbanse en la página de Industrial, HTTP, ahí está, le llegó en el chat. Mañana está presente Carmen, chuta, la memoria me falla, pero esta está en Alemania. Sí, bien, el afiche. Sí, bueno, se llama Carmen, no está Fernando, y va a ser un seminario también bastante interesante como este. ¿Mm? Ok, si no hay más consultas, nuevamente agradecer a Constanza por su tiempo, también a los papás por tener una hija como Constanza, que están por ahí mirando, y un abrazo, Constanza, vamos a estar en contacto porque te voy a pedir un video de 15 segundos, 30 segundos, un minuto, ¿cierto? Para que nos cuentes sobre ti y a ver si lo colocamos en nuestros sistemas de difusión. Obvio, feliz de aportar la carrera. Después. Sí. Sí, feliz de aportar a la carrera. Sí. Como digo, tengo muy lindo recuerdo de la carrera, de las personas, y no es una forma de volver la mano. Dime, ¿qué hora es allá?
Ahora son las 1:15 para las 9 de la noche. Ah, ya, es hora de ir a acostarse, ¿no? Para que queden tranquilos los papás. ¿Ah? Ya, un abrazo, Constanza, y gracias a todos los presentes por estar con este seminario y sigamos celebrando los 25 años de la Ingeniería Civil Industrial. Chao. Gracias. Saludos.